se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre en esta hora. Ayúdenos, Señor, porque sin su Espíritu no somos nada, oh Padre bendito. Ayúdenos a entender su palabra, porque Él es el que nos guía hacia toda la verdad. Gracias por habernos dejado el Consolador, Señor. En el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Primeramente, vamos a leer el capítulo 20 del libro de San Mateo. No lo vamos a leer todo, solo voy a leer del verso 1 al verso 6. Dice allí: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vino a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Nótese, queridos hermanos, que estos son los llamados que hace el Señor para que trabajen en la viña, en su viña. Y el Señor Jesús presenta ante nosotros el reino de Dios, el reino de los cielos, porque dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, dice, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, el reino de Dios es el mismo reino de los cielos. Juan el Bautista, cuando se presentó ahí en el río Jordán, en el capítulo 3 de San Mateo, él dice ahí en San Mateo: en aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este hombre, Juan el Bautista, déjeme decirle que está predicando el mismo mensaje que el Señor está predicando allá en Mateo 20. O sea, el reino de los cielos se ha acercado, allá lo dijo Juan el Bautista, pero ahora dice el Señor, porque el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre. O sea, hoy lo está comparando a un hombre. ¿Por qué el Señor hace esto? Bueno, lo hace, querido hermano, porque ahí se estaba dando algo muy interesante. Había algo que estaba pasando en el versículo 20 de San Mateo. Dice que 21, perdón, estaba sucediendo que vino la mamá de los hijos de Zebedeo y le dijo a Jesús que en el reino de él, haz que estos mis dos hijos se sienten uno a tu mano derecha y el otro a la izquierda. Y entonces Jesús, viendo
eso que tenían los discípulos, dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió a contratar obreros para su viña. Y vemos aquí que el reino de los cielos, quiero desglosar esto, ¿qué significa el reino de los cielos? El reino de los cielos significa el reino de la gracia y el reino de la gloria. El reino de la gracia, queridos hermanos, fíjense bien, voy a mejor decir esto primero, después les voy a explicar lo otro. Jesús, este reino que presenta Jesús aquí, es un reino espiritual. A Pilato él le dijo, mi reino no es de este mundo, le dijo. Con estas palabras, Pilato se hubiera quedado satisfecho y debería de haber entendido que su reino no corría ningún peligro. Pero él no entendió el mensaje que Jesús le estaba dando. Y entonces sucedió lo que sucedió, ustedes ya saben lo que sucedió. Y el reino que Jesús está presentando aquí en esta parábola, el reino de los cielos significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. Pero si nosotros, queridos hermanos, no entendemos el reino de la gracia, fíjese bien cómo vamos a estar preparados para el reino de la gloria. Seguramente no estaremos en el reino de la gloria si nosotros no podemos vivir el reino de la gracia. El reino de la gracia fue instituido después de la caída de nuestros primeros padres, con esa sentencia de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre mí y la simiente, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Jesús les ofreció el perdón de sus pecados mediante el arrepentimiento genuino. Ese es el reino de la gracia. Por eso es que muchas personas, aquí podemos debatir con los que dicen que no hubo gracia en el Viejo Testamento, pero hay gracia en el Viejo Testamento y hay perdón de pecados, porque Adán tuvo que matar ese cordero, que significa el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el reino de la gracia fue instituido ahí. Se estableció inmediatamente que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Y el reino de la gloria, déjeme decirle, querido hermano, que ese se establecerá, no está establecido aún, cuando Cristo regrese por segunda vez en las nubes de los cielos. Y el reino de la gloria, significa la victoria por el pecado. Si nosotros no alcanzamos la victoria por el pecado, nosotros no vamos a entrar en el reino de la gloria. Podríamos quedarnos en el reino de la gracia, solo saber que Cristo nos perdonó, pero no pudimos, porque no quisimos entregarle la voluntad a Cristo, haber obtenido victoria tras victoria. Y una de las primeras victorias que el cristiano debe obtener, dice el espíritu de profecía, es la victoria sobre el apetito. Si nosotros ganamos esa victoria sobre el apetito, vamos a haber ganado toda la victoria, porque esa es la más terrible de todas las luchas que nosotros podemos tener. Por eso es que Jesús, allá en el desierto, ganó la victoria sobre el apetito. Para darnos un ejemplo, ¿cuál es la primera victoria que nosotros debemos de ganar para ganar las demás victorias? Entonces, el reino de la gloria significa la victoria sobre el pecado. Por eso es que allá en Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, a cada iglesia termina al que venciere, porque nosotros tenemos que ser vencedores, no por nosotros mismos, sino en el nombre de la sangre de Jesús, en el nombre del Cordero. Entonces vamos a entrar de lleno a la parábola, y dice, lo primero que tenemos que preguntarle, ¿quién es este hombre? Este hombre es Dios. Él salió a contratar a unos obreros por la mañana para que trabajasen en su viña.
Ellos fueron a trabajar y a cuidar esa viña. Cada trabajador va a trabajar, cuida su viña para que dé frutos. Nosotros nunca vamos a cultivar una viña para que no dé frutos. Si usted planta una viña, quiere que dé frutos verdaderos, o sea, no frutos malos, sino que frutos buenos. ¿Cuál es la viña? La viña es la iglesia en primera instancia y el mundo en segunda instancia, pero también la viña es nuestro corazón, porque de allí manan todas las cosas del corazón. Entonces, la viña que tiene que ser trabajada también es mi corazón. ¿A quiénes representan estos trabajadores? Estos trabajadores que el Señor está, ¿cómo le quisiera decir? Contratando, representan a ti y a mí. Si estos trabajadores hubieran sido eficientes, la viña hubiera producido frutos. ¿Qué clase de frutos? Lo dijo Juan el Bautista: arrepentidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, esos son los frutos del Espíritu, dejar de vivir en la carne para poder obtener los frutos del Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el padre de familia sale por la mañana? Porque en la noche no se puede trabajar, y la noche viene, queridos hermanos, donde nadie, dice Juan, podrá trabajar. Y resulta que en la noche todo el mundo está dormido, no se puede trabajar. Y en Filipenses tenemos una declaración que no la voy a obviar, pero nosotros estamos viviendo, queridos hermanos, bajo la séptima trompeta, que comenzó a sonar en 1844. Si alguien le dice lo contrario, no es un mensajero del Señor. Si alguien le dice que la trompeta no ha sonado, si alguien le dice que Cristo no va a venir pronto, que estas cosas siempre han sucedido, entonces esta persona no es un mensajero del Señor, porque los mensajeros del Señor han oído la trompeta. La séptima trompeta es el tercer ay de Apocalipsis 8, que contempla los ayes y las trompetas del capítulo 8 hasta el capítulo 11, verso 15. Y en Mateo 24 tenemos las señales que el Señor da, y en Lucas 21-25 tenemos las señales que el Señor nos da, que su venida está inminente. Dios está deteniendo los vientos, queridos hermanos. El Señor está deteniendo los vientos. Yo le voy a hacer una lectura de cómo el Señor está deteniendo los vientos. Mire, dice, hay 4 ángeles que están, esto está en Review and Herald, 7 de junio de 1887. El Señor está reteniendo los 4 vientos de la tierra. Dice que no se le es permitido que la destrucción total venga a la tierra, pero que hay accidentes en tierra y mar, pérdida de vida, la pérdida de vida por el incremento de las tormentas, la tempestad, los desastres ferroviarios, las conflagraciones, las terribles inundaciones, los terremotos, y dice que después de estos desastres que están viniendo, que van a ir aumentando y van a ser más severos, los vientos, dice, se desatarán y llevarán al mundo a un combate de muerte. Y entonces el Señor dice aquí, prepárense para este momento, porque si nosotros, queridos hermanos, no hemos obtenido la victoria sobre nuestros pecados, los vientos se van a soltar y no vamos a poder estar de pie firmes ante el Señor. Dice que los ministros de venganza dejarán ir los juicios a la tierra, y solamente el camino de la obediencia y el camino de la obediencia a los 10 mandamientos puede preservarnos, hermanos. La conversión, el arrepentimiento de pecados, la conversión
el llegar a ser un hombre totalmente consagrado, hombres y mujeres totalmente consagrados. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, salvar nuestras almas y salvar a los demás. Y dice que la iglesia se levante. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz, dice Isaías 61, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y déjeme decirle, queridos hermanos, de que estamos viviendo tiempos realmente tormentosos. Y nosotros tenemos que trabajar mientras dure el día, porque la noche viene en que nadie pueda trabajar. Tenemos que ser encontrados trabajando en la viña del Señor. Y mientras trabajamos en la viña del Señor, debemos de trabajar también en nuestros corazones para perfeccionar nuestro carácter. Y estos grupos, vamos a desglosar los grupos que hay en esta parábola. Dice que él salió por la mañana. Por la mañana, son las 6 de la mañana que él salió. Y dice allí en Mateo que él salió por la mañana y a contratar sus obreros, dice, y convino y habiendo acordado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, él con los primeros, el primer grupo, le dijo, te voy a pagar un denario, ve a trabajar. Y ellos dijeron sí, y fueron. El segundo grupo, queridos hermanos, es llamado en la tercera hora. En la tercera hora, fíjese bien, es llamado el grupo. Dice aquí, y saliendo cerca de la hora tercera, versículo 3, vio a otros en la plaza que estaban ociosos. Estos no estaban trabajando. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. A ellos ya no les ofreció el denario, sino que les dijo que él era un hombre justo y les iba a pagar lo que él creía que era justo. Y dice que el tercer grupo salió a la sexta hora, eso de la tercera hora son las 9 de la mañana. Y a la hora sexta, que son las 12 del mediodía, y a la hora novena, fíjese bien, a la hora novena, que son las 3 de la tarde, Y vamos a decir quiénes son estos grupos. El primer grupo que fue contratado fueron los judíos, queridos hermanos, los judíos, en la primera hora. En la segunda hora, los gentiles, en la tercera hora, a las 9, los gentiles cristianos. En la hora sexta, los reformadores, como lo dice Conflicto de los Siglos, con John Wycliffe, Martín Lutero y todos los reformadores. Y en la hora novena, llamó al grupo de los milleristas con el mensaje para preparar al mundo ellos estaban preparando al mundo para la segunda venida de Cristo, pero no era preparar el mundo para la segunda venida de Cristo, sino para entrar en el santuario, en el lugar santísimo, donde se está llevando, o sea, el santuario será purificado, donde se está llevando el asunto de la expiación de nuestros pecados. Y el último grupo es llamado a la hora undécima. O sea, ¿por qué el Señor llama a este grupo en la hora undécima? ¿Qué significa la hora undécima? Ustedes se han fijado que cada hora tiene una dilación de 3 horas, pero de la novena a la hora undécima hace falta 1 hora, que es la puesta del sol, donde termina el día. O sea, la puesta del sol es a las 6 de la tarde, pero él llama a estos obreros a la hora undécima. Fíjese bien. Ahora la pregunta es, este grupo es un grupo especial, el de la hora undécima. Los que trabajan en la hora undécima. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Fíjese bien. Este grupo es un puñadito, bien poco, de los fieles cristianos adventistas convertidos, perdonados y purificados. Un puñadito de los millones de adventistas
que en una hora antes de la puesta del sol, una hora antes de que se termine todo esto, son llamados por el Señor. El Señor sale a llamar a los obreros a la hora 11. ¿Por qué sale una hora antes? Porque el tiempo de la gracia se está cerrando. Así como Juan el Bautista fue levantado por el Señor, fíjese bien, para preparar el camino del Señor para la primera venida, así la hermana de Elena de White fue levantada por el Señor para preparar el camino para la segunda venida de Cristo, y los obreros de la hora 11 van a ser levantados para preparar el camino del Señor para la segunda venida de Cristo. Fíjese bien, solamente falta una hora para que el sol se ponga, para que se termine la historia de esta tierra. Y entonces, cuando Juan el Bautista, fíjese, la urgencia que él sale a llamar a estos obreros a la hora 11 es porque se está cerrando el tiempo de la gracia para nosotros. Y entonces, así como Juan salió, así como a la hora, esa hora premiante del cierre del tiempo de la gracia para los judíos, salió Juan a darles el mensaje, así los Juan modernos, los Juan Bautistas modernos, han de salir a la hora 11 a dar el último pregón para que venga Jesús. Así es que, queridos hermanos, 70 semanas, dijo el Señor, están determinadas para tu pueblo, para que terminen la prevaricación y el pecado. Los judíos tenían una fecha, esa fecha se cerraba el fin de la gracia para ellos. Nosotros ya no tenemos fecha, sino que tenemos eventos que ustedes saben que es la ley dominical. Ese evento cierra el tiempo de la gracia para nosotros como adventistas del séptimo día. Así es que estos obreros de la hora 11, hermanos, es un puñadito, ya lo dijimos, convertidos, sus pecados perdonados, santificados por obediencia de la verdad, son llamados. Pero este grupo de la hora 11 lo forman dos grupos. Eso vamos a decir, lo forman dos grupos. Y ahora lo vamos a comprobar con un escrito está. Lo forma el puñadito de los adventistas del séptimo día que han sido purificados. Muchos, dice Daniel 12, serán purificados en aquel tiempo. Dice. ¿Por qué serán purificados? Porque el santuario allá, Jesús, ha borrado, va a borrar nuestros pecados. Ahorita no los ha borrado, pero cuando nuestro nombre se llame y Él nos declare en el nombre de Jesús, nos declare victoriosos, entonces habrá cerrado eso. Y este grupo lo conforman dos clases de personas. Ese puñadito y muchos, son muchos los que van a salir de las iglesias de Babilonia, inclusive de la iglesia católica. Y ahorita, queridos hermanos, vamos a comprobar esto con un escrito está de la sierva del Señor que dice de la siguiente manera. Fíjese bien, pero primero, antes de comprobar eso, yo les voy a leer un escrito que dice que no se interpongan entre el mensaje de Dios y sus mensajeros. O sea, Él manda a llamar, eso está en escrito 1888. No se interpongan ustedes entre Dios y su trabajo y sus trabajadores. Si ustedes no tienen preocupación, dice, del mensaje de esta hora, por lo menos preparen el camino de aquellos que tienen preocupación por este mensaje, por estas almas, para que vengan, estas almas vendrán, dice, del mundo. Muchas almas vendrán del mundo, fuera de las iglesias, dice, aún de la iglesia católica. Esto, dice, excederán en celo, dice, y se adelantarán, dice, para proclamar la verdad. Fíjese bien. Por esta razón, dice, los obreros de la hora 11 recibirán su denario. Por eso es que se estaban peleando allá, de que por qué les pagaba lo mismo. Ese denario significa o simboliza la salvación.
para todos aquellos que entren en la viña del Señor, consagrados, purificados, con victoria sobre todos sus pecados, para eso será ese denario. Dice aquí, en este escrito, que estos que salen de las iglesias y aún de la iglesia católica, dice que verán la crisis que viene con todas las calamidades que están viendo. Ellos van a ver la crisis que viene al mundo y se pondrán toda la armadura de Dios y exaltarán su ley y se añadirán a la fe de Jesús y van a mantener la causa de la libertad religiosa que los reformadores por tanto tiempo defendieron, aún a costa de sus propias vidas. O sea, estos serán más osados que nosotros y se pondrán toda la armadura de Dios. El mismo Dios les está revelando las verdades. El centinela debe sonar la alarma. Y mire lo que dice aquí. Si en Sion están dormidos, debe de haber alguien que le dé un sonido trompeta, un sonido certero a la trompeta. Si en Sion están dormidos, debe de haber alguien que dé un sonido certero a la trompeta. Y allí está esa cita, está en 1888, página 378, párrafo 2. Y sigue diciendo aquí, fíjese bien lo que dice. Dice, el viento sopla, 1888, página 747, párrafo 2. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Dice aquí, yo no sé, dice, nosotros no sabemos en quiénes se va a manifestar el Espíritu, pero yo no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios va a pasar por alto a aquellos que han obtenido su día de prueba y han obtenido sus oportunidades, pero que no se han distinguido dando la alarma y no han apreciado, no han escuchado la voz de Dios ni el movimiento del Espíritu. Dice, entonces miles en la hora 11 verán y sabrán la verdad. O sea, Dios se la va a revelar. Verán la verdad y la sabrán, la conocerán. Conocerán la verdad. Y allí cita Amós 9:3, que ya está lista la hoz para pasarla sobre el trigo y sobre la paja. Dice, la iglesia que ha tenido altos privilegios y que se le ha permitido actuar con los ángeles del cielo, ahora Dios llama a los profesos cristianos para que sean hombres y mujeres de intercesión. Por nuestro curso de acción, nosotros mostraremos cuánto amamos a Jesús y a las almas que Él ha comprado con su propia sangre. Y dice, tenemos un trabajo que hacer. Si nosotros somos una iglesia viviente, y ahí acuérdense lo que le dice a Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Porque si en el Espíritu de Dios todos estamos muertos, queridos hermanos. Es el Espíritu el que nos da vida. Individualmente y como un todo, como un cuerpo, nosotros tenemos que poner nuestros pies sobre el pecado y tenemos que deshacerlo, tenemos que destruir el pecado. Nuestros hábitos, nuestra conversación, nuestro diario vivir tiene que ser puesto en Jesús. Nosotros debemos de interceder y luchar
y luchar en oración para ganar esta victoria. ¿Cuántos hay de aquellos que se crean sabios en su propia estimación? Y dice que el Señor va a pasar por alto a todos aquellos que nos creemos sabios. Y dice que premiará a los humildes y contritos de corazón. A estos les dará sabiduría. Él va a revelar, él revela, dice, su sabiduría a los bebés. Y dice que pone a un lado el orgullo del hombre. Él solo va a reconocer la humildad y la mansedumbre. Y entonces aquellos hombres que sean mansos y fieles y sumisos, Él los exaltará. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado, queridos hermanos, así como decía el hermano Samuel en su prédica anterior. Tenemos que aprender a ser humildes, a entregarnos al Cordero, queridos hermanos. Y está la otra cita, 1888. Estoy sorprendida de ver mucho fariseísmo y prejuicio, dice. Y que nuestros ministros, dice, tienen la vista corta. Muchas almas van a venir de otras denominaciones de iglesia y en la hora 11ª obedecerán toda la verdad. Y hermanos, déjeme decirle de que aquí esto es muy cierto. El Espíritu de Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado porque muchos que han estado en el mundo y conocen este evangelio lo están conociendo por esa puerta que se abre del mensaje de la prosalud, que ellos abrazan esta verdad y son los primeros en adoptar un régimen alimenticio. Y nosotros que hemos estado por años y por años, hemos dejado estas verdades enterradas y hasta ahorita hemos despertado y estamos en un tiempo corriendo ahí que haciendo nuestros cambios. Y entonces dice aquí, porque ellos mismos se pusieron en contra de la luz del cielo y no quisieron vivir bajo esa luz. Se creyeron que tendrían gran luz y dejaron pasar los privilegios y las oportunidades y fallaron en vivir en la luz y caminar en la luz. Estos serán dejados fuera del camino, dice. La luz que brilla menos y menos se apagará. Y allí, pues, yo me recuerdo de Mateo 25, donde dice que las prudentes se les terminó el aceite y la lámpara ya no brilló. Entonces, hermanos queridos, el Señor quiere que nosotros nos humillemos. Quiere el Señor, dice que a la hora 11ª llamará a estos hombres y Él mismo les revelará la verdad. Ahora bien, queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Humillar nuestras almas y pedirle al Señor que nos ayude porque nosotros estamos en grave problema, porque nosotros estamos en los mismos problemas que estuvo Israel y nosotros no somos mejor que Israel, nosotros somos peores. Hemos tenido gran luz y nos hemos rebelado contra esa luz. Vamos a explicar algo ya para ir cerrando. Fíjense bien. En el libro de San Marcos, voy a explicar algo. En el libro de San Marcos, capítulo 1:35. Capítulo 1:35 dice de la siguiente manera, y voy a explicar esto. Fíjense bien. Ya dijimos anteriormente, queridos hermanos, quiénes eran los obreros, los grupos, ¿verdad? Y
quiero explicar esto primero. Los trabajadores de la hora undécima no le preguntaron al dueño de la viña cuánto él les iba a pagar por trabajar en la viña. Mientras que los primeros trabajadores sí sabían cuánto les iba a pagar. Ellos sabían que iban a recibir un denario, o sea, la salvación. Los trabajadores de la hora undécima no trabajan por dinero, hermanos. Ellos trabajan porque Cristo, en apreciación de que Cristo les ha llamado y les ha amado y les ha dado la oportunidad de participar en esta gran obra final, por eso ellos no trabajan por el dinero. Estos son los obreros de la hora undécima. Y ahora bien, vamos a explicar los grupos. En la primera hora, que es a las 6 de la mañana, nosotros, esto nos va a dejar una lección. Nosotros estamos pidiendo tiempos angustiosos y la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Cuando Cristo se llevó a los discípulos allá, cuando estaba a punto de ser entregado, le dijo a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Nosotros tenemos que orar y velar sin cesar para no entrar en tentación, queridos hermanos. ¿Ok? La palabra de Dios nos llama. Y estas horas significan las horas que nosotros debemos de estar en oración. En la primera hora, vamos a comprobarlo con la Biblia, en la primera hora, dice ahí en San Marcos, capítulo 1, verso 35, dice de la siguiente manera. Y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se levantaba bien de mañana, en la primera hora de la mañana, y dice, palabras de vida del gran maestro, que él recibía un bautismo diario del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de estar obteniendo ese bautismo diario del Espíritu Santo, ganando victoria sobre victoria cada día, llevando esa cruz cada día. En la tercera hora, vamos a buscar Hechos, capítulo 2, verso 15. Fíjense bien lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 15. Queridos hermanos, la palabra de Dios está ahí y ella nos está comprobando. Miren lo que dice en el verso 15. Dice, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día, porque estaban orando en la hora tercera y la gente pensaba que ellos estaban borrachos. Ellos estaban orando en la hora tercera, orando, suplicando al Señor. Y en la hora sexta, fíjese bien, ahí en Hechos, capítulo 10, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, verso 9, tenemos aquí una declaración. Dice, y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. O sea, Pedro subió a orar cerca de la hora sexta. ¿Ok? En la hora de la mediodía, nosotros estamos llamados a orar en la hora del mediodía, queridos hermanos. Hechos 3:1, vamos a buscar Hechos 3:1. Dice, y Juan subía junto al templo a la hora novena de la oración. Fíjense bien, estamos ahora hablando de la hora novena de la oración. Y Hechos 10:3, ¿qué nos va a decir Hechos 10:3? Hechos 10:3 dice de la siguiente manera, dice, este vio claramente en visión como la hora novena del día al ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía Cornelio. O sea, él estaba orando a esa hora, a la hora novena. Ahora bien, para la hora undécima no hay un lugar de oración para la hora undécima. Fíjese bien. Para la hora undécima. Pero en el Getsemaní, el Señor le dijo a los discípulos cuando dormían,
¿No has podido velar y orar conmigo 1 hora? Porque ya falta 1 hora para que el sol se ponga. Y entonces en Apocalipsis 14, fíjense bien lo que dice Apocalipsis 14:6, dice, y oí a otro ángel, y vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, la hora de su juicio. Allá, cuando los mileristas anunciaron la hora del juicio, es porque el juicio iba a comenzar. Ahora, la hora del juicio que nosotros debemos de predicar es la hora del juicio que se cierra. Ya está por cerrarse el juicio, queridos hermanos. La hora de su juicio ha llegado, pero ya no para estar aquí mucho tiempo, sino para cerrar. Y cuando la gente oye este mensaje y que nosotros le podemos comprobar estas verdades, la gente se va a convertir a Dios en el nombre de Jesús. El ladrón en la cruz, queridos hermanos, es un ejemplo de nosotros. Fíjese bien, es un ejemplo de nosotros porque el ladrón en la cruz se convirtió, queridos hermanos, en la hora 11. El ladrón en la cruz vino y vio en Jesús a su Salvador. Vio en Jesús a su Salvador y allí el Señor le hizo una promesa. Es maravilloso como la palabra de Dios nos manda, queridos hermanos, nos manda a estudiarla, a escudriñarla. Yo voy a leer un texto donde dice que el ladrón en la cruz se convirtió en la hora 11. Dice, el criminal en la cruz, esto está en el Espíritu de la Profecía, volumen 3, página 158. Dice que él vio el sufrimiento físico, pero vio en Jesús esa paz y ese confort. Y entonces esa paz y ese confort, él lo quería para él. Ese Salvador, dice, allí en la cruz del Calvario, recibiendo mofas, rechazado por los sacerdotes y los ancianos, pero el ladrón en la cruz dijo, no merece que muera, nosotros sí, porque somos pecadores. O sea, reconoció su pecado y el Señor conoce nuestro corazón, conoce cómo es nuestro corazón, y el Señor, cuando Él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y Él le dijo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Le hizo la promesa de la salvación y dice el Espíritu de Profecía, el Espíritu de Dios iluminó la mente del criminal, quien vio a Cristo por la fe y después de haber unido cadena tras cadena de todas las evidencias que Jesús era el Mesías, porque él había tenido la oportunidad de oír del Mesías, él unió todas esas cadenas del siervo sufriente, de su condenación, y entonces vio al Hijo de Dios en la cruz. Y mientras los judíos lo rechazaban y aún los discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón vio, fíjese bien, vio a Jesús en la cruz del Calvario. Así va a ser en los últimos días, hermanos. Porque dice que las rameras irán primero y los publicanos y las rameras, porque hay dos clases de publicanos, no hay solo una clase de publicanos, irán primero al reino de los cielos, y los que hemos tenido grandes privilegios, queridos hermanos, vamos a quedar en tinieblas. Dios quiera, queridos hermanos, que nosotros no caigamos en semejante desobediencia y que el Espíritu Santo pueda traer convicción a nuestra vida. No dije el versículo de la hora sexta, que es al mediodía. Esa hora
es a las 12 de la mañana cuando debemos de orar, pero está en Salmo 55, versos 16 y 17, que dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía a ti clamaré y tú oirás mi voz. Esas son las horas que nosotros tenemos que mantenernos en oración. Todas esas horas de los trabajadores de la viña, para que el Señor pueda hacer esa obra en nuestro corazón y que nosotros podamos, queridos hermanos, podamos lograr la victoria sobre nuestros pecados. Termino con estas dos notas que dice: a la hora 11, dice, a la hora 11, el Señor llamará a su servicio muchos fieles trabajadores, hombres y mujeres de sacrificio, tomarán parte de la vacante de la apostasía y la muerte en Sión. Hombres y mujeres jóvenes, al igual que adultos, verán el poder de Dios y con mentes convertidas, manos convertidas, pies convertidos, lenguas convertidas, sus labios serán tocados con el tizón encendido del altar divino y ellos se pondrán a la orden del divino maestro. Así es que eso está en Instrucciones para Jóvenes, febrero 13 de 1902. No hay tiempo que perder, el fin está cerca, hermano. Los viajes de un lugar a otro para difundir la verdad pronto se verán rodeados de peligros a diestra y siniestra. Pido, Padre, gracias por tu palabra, porque hemos predicado en esta mañana, y te suplico que tu Espíritu Santo siga usando a los siervos que has de poner para predicar tu palabra en este día y todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.